Hola, te doy la bienvenida. Hoy la pregunta que te traigo es ¿para qué canalizar con los ángeles? Yo soy Diego y los ángeles forman parte de mi día a día. Y por tanto me gustaría el poder transmitirte desde ese lugar todo aquello que ellos, pues me aportan, ¿no? Todo aquello que ellos me ayudan ante las situaciones que tengo que resolver, ante mi propio crecimiento y despertar espiritual. Yo soy Diego de Córdoba y España y quiero traerte hoy esta pregunta, el para qué canalizar con los ángeles, cómo nos ayudan los ángeles, el para qué invitarlos a nuestra vida. Los ángeles son seres, expresiones divinas, son manifestaciones divinas que tienen la misión y la vocación de acompañarnos, de protegernos, de ayudarnos, de recordar, hacernos recordar nuestro propósito de alma, de hacernos recordar esta chispa divina que somos y que somos más que este cuerpo físico, ¿no? Que podemos ver y tocar, ¿no? Somos un algo más que este cuerpo físico. De la mano del arcángel Gabriel vamos hoy a descubrir, ¿no? esta ayuda que nos traen los ángeles y el para qué. El arcángel Gabriel quiere mostrarte al mismo tiempo el conocimiento que ellos nos pueden mostrar, ¿no? La sabiduría que ellos pueden aportarnos. ¿Desde qué lugar? Cuando hablo de conocimiento o cuando hablo de sabiduría, no estoy hablando solamente de un nivel teórico, egoico o jerárquico incluso. Sí es cierto que tienen esa evolución, ¿no? Sí es cierto que tienen esa mayor, ¿no? evolución que nosotros, simplemente por ser expresiones puras y directas, divinas, para la cocreación, ¿no? Para la creación de todo aquello que manifiesta y es manifestado por Dios. Esa sabiduría, ese conocimiento tiene que ver con nuestro karma, tiene que ver con nuestras experiencias de vidas pasadas. Pero está al mismo tiempo entretejido, ¿no? Está al mismo tiempo unido, entrelazado a el plan divino. O sea, no solamente nos vemos desde nuestras necesidades, desde nuestros miedos, desde nuestras preocupaciones y creencias limitantes, sino que también hay esa sabiduría, ese conocimiento, esa mirada de que somos un algo más, ¿no? Somos esa pieza del puzzle que conformamos todos y cada uno de nosotros junto a los otros seres que también forman parte de esta creación, que son la propia naturaleza en sí, ¿no? Los propios animales, la propia tierra, el propio sistema solar. O sea, todo es un conjunto unificado que vamos al mismo tiempo, de alguna forma, desarrollándonos de una forma, ¿no? material, física, en nuestro caso como seres humanos. Por tanto, ellos lo que te pueden aportar, lo que ellos nos pueden aportar es recordarnos por un lado nuestro propósito de alma, ese acuerdo álmico que hicimos antes de nacer, el para qué estamos atravesando y vivenciando las experiencias que nos está tocando vivir en este momento. El acompañarnos a recordar que existe esa ley de causa y efecto que llamamos karma, no como castigo, no es un castigo, no es una cuestión de justicia divina, es una cuestión de asignatura, de tarea, es una asignatura de examen. Es como cuando hemos estado estudiando y hemos tenido diferentes, ¿no?
asignaturas, diferentes actividades, diferentes trabajos, hemos tenido que hacer diferentes tareas para poder ir superando los cursos, ¿no? Mientras que hemos ido estudiando. Igualmente, como alma, tenemos que evolucionar, tenemos que aprender, tenemos que crecer. Y la forma es en esta experiencia física que llamamos pues vida, tierra, humanidad, cuerpo físico, etc. Por tanto, uno de los primeros aspectos, ¿no?, que podríamos esclarecer, ¿no?, el para qué canalizar con los ángeles, con los arcángeles, es para ese resetearnos, ¿no?, ese darnos cuenta de que nuestras creencias son limitantes y sujetas a nuestra educación, a nuestra cultura, a nuestra sociedad. Darnos cuenta de que estamos atendiendo a un compromiso que hemos hecho antes de nacer, que se llama acuerdo de alma, de aquello que venimos a transitar, a vivir y que nos va a ayudar a crecer según las experiencias que hemos tenido en otras existencias, no necesariamente encarnada en un cuerpo físico, ni siquiera en este propio planeta. Por tanto, en esa experiencia kármica es de una forma muy simple y muy reducida y de una forma muy básica, ¿no?, por decirlo así, es aquella experiencia que hemos ido atravesando y que tenemos que hacerlo desde un lugar distinto, desde una mejor o mayor evolución, desde ese lugar de conexión con nuestro alma, con nuestro yo superior, de ir transformando esa personalidad más primaria, más emocional, más mental, a una conexión más espiritual con nuestro yo interno, con nuestra alma, con nuestro yo superior, con lo que llamamos conciencia crística. Entonces ellos nos van a ir acompañando ante esas situaciones que tenemos que vivir. Nos van a ir descubriendo que la existencia en sí, al igual que la naturaleza, al igual que cualquier ciclo que podamos observar en el universo o en los planetas, tiene sus transiciones, tiene su momento de nacimiento, su momento de muerte, su momento de transformación. No es solamente el acompañarnos para nuestros deseos, para para nuestro beneficio, ¿no?, para aquello que nos hace sentir bien, que nos hace sentir felices, para aquello que yo quiero alcanzar, conseguir. No es solamente nos acompañan en esos momentos que estamos en esa montaña rusa, en la parte, ¿no?, de todo me va bien, sino para también acompañarnos en esos procesos naturales, como hemos dicho, que se encuentran en la propia naturaleza y en el propio universo, en las propias leyes, ¿no?, universales, en las que también hay momentos de experiencias que nos remueven, que nos duelen, que nos hacen crecer, que nos encontramos con nuestra sombra, que nos replanteamos el hacia dónde vamos, el cómo estamos haciendo las cosas, que nos sacan de la zona de confort, de la zona de comodidad, que nos sacan de una aparente felicidad, de una aparente estabilidad, cuando realmente en esa ilusión estamos todo lo contrario, más estancados de lo que podamos creer y sin avanzar. Y necesitamos retomar desde un lugar distinto y aceptar al mismo tiempo que hay ciclos propios como la enfermedad, el envejecimiento o la muerte que también forman parte de la regla de este juego.
y nos cuesta asimilar, ¿no? Que la vida continúa, o sea, no termina, hacemos una transición hacia otra dimensión que tiene que ver con la evolución de nuestra propia conciencia, tiene que ver con la evolución de nuestra propia experiencia que vamos desarrollando como alma. Entonces, en esa transición de abandonar esta parte, este cuerpo, de abandonar esta experiencia física, es solamente una parte de una escuela en la que nos hemos matriculado para una porción muy pequeñita de tiempo, de toda la existencia, de todo el tiempo que nuestra alma pueda estar existiendo. O sea, realmente es un fragmento muy pequeñito, aunque aquí puedan parecer 80, 90, 100 años en el mejor de los casos, si no ocurre entre medias algún tipo de accidente o enfermedad. Es una fracción, una porción muy pequeñita con respecto a toda la existencia que nuestra alma lleva vivenciando. Y nuestra alma no necesita solamente este plano físico para creer o crecer o evolucionar, sino que tiene y existe en otra dimensión, en otra conciencia distinta a la que manejamos en este plano físico. Desde este lugar, esa primera, ¿no? Ese primer aspecto en el para qué canalizar con los ángeles, ¿no? Tienen ese conocimiento amplio de nuestro plan de alma, de nuestro propósito de alma, del para qué estamos aquí, del reconectarnos de nuevo con nuestro ser interior, de reconectarnos con aquello que nos vibra, que nos ilusiona, que nos llena, que nos hace sentirnos completos, de salir de la apatía, del cansancio, del estrés, de esa respuesta automática en el día a día, de sentir que aunque tengamos pareja, hijo, trabajo, un bienestar económico, algo nos falta, de que estamos incompletos, de que hay algo que no me acaba a mí de encajar y que no me siento del todo pleno y satisfecho cuando no tengo un motivo aparente para ello. Ese sería un aspecto que ellos nos aportan. Luego está el aspecto kármico. Ese aspecto kármico que también se ha dejado entrever cuando he comenzado a desarrollar este para qué canalizar con los ángeles. Ese aspecto kármico no como castigo, ese aspecto kármico no como una justicia divina, ese aspecto kármico sino como una escuela que además se llama tierra. No es solamente mi propia experiencia, mi individualidad como alma aquí manifestada en un cuerpo físico, no es solamente que yo venga a aprender algo, sino que la Tierra en sí, este planeta en sí, se considera un planeta de aprendizaje. Este planeta en sí se considera una escuela de aprendizaje. Y todos los seres que aquí la estamos habitando y compartiendo en este momento, tenemos el mismo nivel de evolución. Un poquito más, un poquito menos, más o menos avanzado. Si estamos asistiendo a gobiernos donde existe la corrupción, a gobiernos que crean guerra, a gobiernos que crean dolor, si estamos asistiendo a hermanos, a seres humanos, a personas que hacen daño, que roban, que matan, que crean sufrimiento, estamos asistiendo a la escuela que tiene que ver con nuestra evolución. Aunque nos creamos un poquito más evolucionados o nos creamos mejor que otras personas por su procedencia, por su origen, por su cultura, por el entorno en el que se han criado, por el entorno sociocultural, etc. Tenemos todos una experiencia muy similar, donde todos somos actores, donde todos interactuamos y donde ese gran pacto de almas, ese grupo de almas, pone en juego, pone en acción la película que venimos a vivenciar. O sea, no es solamente esa parte que nos sale de ego, no somos desde ese lugar
tan importantes, sino que la propia Tierra ya es un planeta de como una escuela de aprendizaje, donde cada una de esas personas que pertenecen a mi grupo de alma es mucho más amplio que mi padre, mi compañero de trabajo, mi pareja o mi círculo de amigos. Hay una gran puesta en escena de una gran película puesta en escena con multitud de actores que todos tenemos una intervención mayor o menor, más significativa o más pequeñita. Pero todas esas personas que de alguna forma participan en nuestro entorno, en nuestra vida, en nuestro día a día, tienen un algo que ver, tienen un algo que aportarnos, tienen un algo que mostrarnos, tienen un algo de espejo que nos tienen que indicar, recordar algo. Igualmente con los animales que llamamos desde ese lugar de superioridad como mascotas, igualmente con la naturaleza, igualmente con los recursos naturales, etcétera. Con todo aquello que creemos que somos o tenemos un raciocinio, una evolución o algo en lo que llegamos a tener esa ilusión de que somos más o mejor que otros seres, tenemos realmente una cierta interacción y una cierta responsabilidad. Desde ese lugar kármico, desde esa experiencia que nosotros vamos protagonizando, desde esa experiencia que nosotros vamos también vivenciando, desde ese lugar como actor principal, como responsable de mi acto o como actor secundario recibiendo los actos de otra persona, desde ese como yo y mi alma vamos respondiendo a esas situaciones, es esa experiencia kármica que vamos eh, tejiendo y que al mismo tiempo vamos elaborando con nuestras diferentes existencias. Es una gran memoria kármica, energética, que no por morir reseteamos. No es como en los videojuegos, ¿no? Que puedo resetear la partida y no me ha gustado esta partida, no me ha gustado cómo me ha salido, no me interesa la puntuación, no me interesa cómo ha quedado el desarrollo del juego, voy a apagar la videoconsola, ¿no? Y voy a apagar el juego y voy a empezar de nuevo, ¿no? Todo queda ahí almacenado para que podamos de nuevo recordar que nuestra alma tiene sombra y que tiene luces y que la mejor forma de evolucionar es mostrando esa sombra, que la mejor forma de crecer es mostrando esa sombra. El guión de nuestra vida se basa en la sombra, no en la luz, aunque nos guste más esa parte amorosa de que la luz no, nos hace ver nuestras cualidades, nuestras virtudes, ¿no? Todo aquello que creemos y que conforma nuestro ego, ¿no? Toda esa imagen que nos ponemos idealizada de nosotros mismos, nuestra sombra es el real guión, el verdadero guión de la película que venimos a realizar. Así que tenemos, por un lado, nuestro contrato de alma y tenemos nuestra experiencia kármica. Y luego, en esta reencarnación que estamos realizando en este momento, en esta reencarnación, los ángeles nos empujan, nos ayudan, nos protegen, nos asisten en nuestro día a día. ¿Y de qué forma? Desde la certeza, desde la fe, desde el amor, desde aquello que yo siento que tengo que soltar, desde aquello que siento que va a estar bien, desde aquello que siento que sea cual sea la experiencia, ¿no? Sea cual sea la experiencia que me va a tocar vivenciar, es correcta y adecuada a no solamente lo que yo tengo que vivir, en este caso como Diego, como un ser físico, como un alma individual, sino como un alma que está en conjunto en un planeta que se llama Tierra con otras almas, ¿no? Entonces, si vivenciamos algo a nivel global y mundial, es porque tenemos que atravesar de forma conjunta ese reto y el cómo lo vamos a solucionar.
está nuestro día a día, nuestra parte cotidiana, nuestra parte en la que tenemos una acción directa y una responsabilidad directa. Y luego está esa parte de tierra, esa parte planetaria, esa parte de humanidad, esa parte donde hay otros actores, donde de alguna forma no somos partícipes directos, pero sí indirectos, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, pues sería el consumo, ¿no? A lo mejor nos hemos metido en una sociedad de consumo, de producción, de explotar la tierra, de agotar los recursos, pero todos nos hemos montado en ese carro, yo incluido, todos nos hemos montado en ese carro de consumir, de producir, de tener, de incluso aquellas cosas que no necesitamos, ¿no? Entonces, de alguna forma sí estamos en el mismo carro, ¿no? Sí estamos con la misma responsabilidad. Por tanto, los ángeles, el para qué canalizar con los ángeles es porque tienen esa sabiduría que dije al principio, esa conciencia de el plan divino, o sea, no solamente de nuestros intereses, sino de la creación, del el plan divino, de hacia dónde va, ¿no? Esa intención divina, el para qué ha creado todo este escenario, ¿no? Tan hermoso que conocemos como planetas, como universo, como humanos, como tierra, más todo aquello que desconocemos, que no alcanzamos a comprender, ni a ver, ni a percibir. Y al mismo tiempo, esa parte amorosa de conocer nuestra parte como humanidad, como planeta Tierra en sí, y como alma individual. Y ellos, como nos ayudan, es liberando karma. La forma de pasar de curso, la forma de aprobar la asignatura, ellos nos dan la oportunidad de liberar, incluso digamos perdonar karma. Ellos lo que nos dan es la oportunidad de mostrarnos cuando hemos conseguido atravesar una situación de una forma distinta y evolucionada. Y nos dan esa oportunidad de perdonar, de limpiar karma. La forma que tienen de ayudarnos es de crearnos cuando tengamos que volver a hacer un pacto de propósito de alma para otra existencia, una vida si cabe más amable, porque hemos ido haciendo las tareas en las existencias anteriores. Lo que estamos vivenciando en este momento no es solamente para sanar en este momento. Y esto es importante. No es solamente para que yo en este momento tenga menos preocupaciones, tenga menos miedo. Para que yo en este momento esté de alguna forma eh, más acorde con lo que yo creo que materialmente o que desde el miedo eh, creo que necesito, ¿no? Sino que estoy preparándome para que mi próxima existencia, sea en este planeta o sea en otra dimensión, sea más amable, para que yo vaya creciendo, ¿no? Lo que esperamos de un hijo o de los niños, ¿no? Cuando crecen en este planeta, en esta experiencia física, en este planeta, ¿qué esperamos de los niños en sí, aunque no tengamos hijos? ¿No? Es que vayan a la escuela, es que aprendan, que tengan un oficio, un futuro, que sean aquellas personas que más adelante y cuando les llegue su momento tendrán que seguir, ¿no? Con este legado, tendrán que determinar, tomar decisiones, cargos de poder, cargos que tengan que tengan responsabilidad, eh, empresas, ¿no? Formar familia, etcétera. O sea, lo que esperamos es que evolucione, ¿no? O sea, no esperamos que un niño se quede siempre pequeñito, irresponsable, infantil, inmaduro, ¿no? Caprichoso, etcétera, ¿no? Esperamos que se autogestione, que sea maduro, ¿no? Que se haga mayor de edad, ¿no? Desde ese lugar de ser totalmente capaz e independiente de sus padres y que pueda ser mayor de edad para la sociedad, ¿no? Para poder tener decisiones espirituales, para poder tener decisiones ideológicas, para poder tener decisiones de conforme a unos valores, ¿no? Entonces, estamos esperando realmente de esos niños que van naciendo que tengan
una evolución, pues igualmente se espera de nosotros. Igualmente se espera de nosotros. Por tanto, los ángeles, los arcángeles nos ayudan a liberar karma, a perdonar karma, pero no para esta vida inmediata, que también nos irán facilitando y haciendo más amable el recorrido, sino incluso para futura existencia. Y en este recorrido no es que nos lo hagan más amable o nos los pongan más fácil en un camino llano, ¿no? En un camino recto, sin curvas, sin pendientes, en el que no tropecemos, en el que no suframos, en el que no tengamos esas emociones, ¿no? Que nos remueven, que nos lleven a nuestra sombra, a nuestra parte, ¿no? Que nos gusta menos y que desconocemos y que la tenemos ahí como escondida porque queremos mostrar mejor nuestras virtudes y no mostrar esas partes que son más feas de nosotros. Sino desde esa comprensión, desde esa aceptación y desde una resignación que no es religiosa, que no es de minoría de edad, que no es desde esa aceptación o desde esa religiosidad o desde esa parte en la que de alguna forma es como si yo no tuviera capacidad para, ¿no? Sino todo lo contrario. Es una resignación, es una aceptación activa de entender todas estas piezas del puzzle, de entender que esto es algo más complejo que mis propios intereses. Entonces, todo lo que pueda suceder de alguna forma está bien, porque también tiene que ver con la evolución de esas otras personas, de esa otra alma encarnada en esta tierra con la que estamos compartiendo este espacio, ¿no? Y tiene también que ver con su evolución, y tiene también que ver con su aprendizaje, y tiene también que ver con su proceso, con su momento. Y nosotros no tenemos esa capacidad para ser jueces, para señalar, para juzgar, para creer que somos más o mejores que esas personas. O que nuestras partes, esas que queremos esconder, que nos gustan menos y que las vemos como más feas, son menos feas o menos dañinas o de alguna forma como no son tan malas o no son tan peores que la de esas otras personas que están mostrando esas partes de ellos más oscuras. Entonces es esa parte tan compleja que los ángeles nos muestran y nos ayudan. Es esa aceptación y esa resignación de confiar, de aceptar, de que los tiempos no son los que nosotros queremos imponer mental y emocionalmente, de que las cosas no tienen una urgencia, no tienen un tiempo, de que a lo mejor nos ayudan en el momento que no es el que esperamos y esa ayuda viene en otro momento. Y puede pasar una semana, un mes o 3 meses o incluso un tiempo prolongado, a lo mejor pasa el tiempo incluso. Y tiene que ver también con nuestra propia responsabilidad, con nuestra propia evolución. A lo mejor esa ayuda nos llega porque no acabamos de cambiar hábitos o de cambiar aquello que tenemos que cambiar o de hacer las cosas desde un lugar distinto o porque seguimos tropezando en la misma piedra o porque seguimos teniendo patrones limitantes, creencias limitantes. Por tanto, desde ahí esa aceptación, esa resignación, desde ahí esa parte en la que tenemos que comprender que hay que bajar los brazos y aceptar desde la fe, desde la esperanza, que yo me puedo sostener en mi ángel de la guarda, que yo me puedo sostener en los arcángeles, que yo puedo pedir esa ayuda desde una fe sincera, no desde la mente, no desde la emoción, no desde el miedo, no desde el por si acaso, no desde, bueno, no tengo nada que perder, bueno, yo decreto abundancia, yo decreto prosperidad, yo quiero, ¿no? Yo quiero tal cosa, ¿no? Ese yo quiero, ¿no? Que nos hace pequeñitos, ¿no? Que nos hace en esa parte que hemos comentado antes, ser esos niños pequeños aún por evolucionar, por crecer, ¿no? No es ese niño pequeño que está demandando constantemente a sus padres, ¿no? Ese yo quiero, ¿no? No es desde ahí, no es desde ese lugar. Es aceptar que todo tiene
un tiempo, un momento y que se podrá facilitar o no. Depende de mi propósito de alma, depende del plan divino, depende del propósito de la tierra, depende del propósito como humanidad, depende de algo mayor que mi yo quiero, de algo mucho más complejo que mi yo quiero. Y desde ese lugar, desde esa aceptación, permitimos que ellos intervengan y que puedan hacer su vocación, su ayuda. Que ellos puedan ir también haciendo, dibujando, esbozando ese plan mayor que nosotros no podemos comprender. Y entender que cuando uno se equivoca, forma parte del aprendizaje. Que cuando uno se equivoca, forma parte del crecimiento. Y no vale quedarnos en la culpa, en el autojuicio, en la negatividad, en esa parte, ¿no? de castigarnos, ¿no? De ser nuestros propios jueces. O de caer en esa parte, ¿no? De negatividad, de tengo mala suerte, de todo me pasa a mí, etcétera, ¿no? Es como intentar estar en un lugar de certeza, de amor, de fe, de aceptación y de que yo tengo una responsabilidad en construir esa evolución de mi alma, de afrontar las situaciones de mi día a día, de atender mi casa, mi trabajo, mi familia, mis amigos, mi comunidad, mi planeta, de atender a mis hermanos que somos todos esta humanidad. Yo tengo esa responsabilidad. Y luego hay situaciones que una vez que yo he puesto mi intención, mi energía, mi acción, que ya no pertenece a nosotros, que tenemos que soltar. Yo puedo montar o querer montar un proyecto, un negocio, una empresa, y a lo mejor necesito que los ángeles me ayuden en que ese proceso burocrático, administrativo, pues no sea muy pesado, muy largo, o que me ayude a que aparezca una persona que me pueda orientar en los pasos que tengo que hacer o que seguir, que encuentre el local adecuado, que me orienten o que me guíen o que me muestren cómo darle forma, ¿no? A esa creatividad de ese proyecto, que esté alineado con mi propósito de alma y que no sea algo solamente práctico, automático para ganar un sustento desde el miedo, porque tengo que hacerlo así de forma convencional, porque hacer esto otro pues se sale de lo que se espera de mí, etcétera, ¿no? Entonces es como voy a permitir que los ángeles formen parte de mi vida, voy a hablar con ellos, voy a invitarlos, voy a conversar con ellos, voy a desahogarme con ellos, a contarle mis miedos, mis secretos, mis tristezas, mi alegría, mi luz, mi sombra, todo, sin miedo, sin culpa, sin juicio. No hay un Dios castigador, ni es cuestión de religiosidad, ni es cuestión de que yo sea algo menos, por decirlo así, por soltar el control de la mente, por soltar el hacer, sino encontrarnos en el ser, encontrarnos en el ser. Esta es la parte hermosa en la que nos encontramos con nosotros y nos encontramos con el mundo angélico. Cuando tenemos un problema con alguien, cuando tenemos una disputa, cuando tenemos algo que solucionar, un conflicto, cuando tenemos que tomar una orientación, una decisión, cuando estamos atravesando por una enfermedad de algún ser querido o propia, cuando tenemos que enfrentar un duelo, una muerte, etcétera, cuando tenemos que afrontar esa crianza, ¿no? de un hijo, cuando tenemos que soltar a nuestro hijo, cuando tenemos que acompañar a nuestra pareja, cuando tenemos que ser parte, ¿no? de nuestra comunidad, cuando tenemos que estar
en nuestro trabajo, en nuestro cometido, en nuestro día a día, cuando tenemos que estar en nuestra comunidad, cuando tenemos que estar en este mundo, ¿no?, del que formamos parte. Es hermoso ver cómo los ángeles nos asisten, sentir su energía, sentir su ayuda, sentir su asistencia y comprobar que en ese no espacio ni tiempo las cosas se van resolviendo cuando se tienen que resolver. Y tengo sin culpa y sin juicio que aceptar mis decisiones, no como un error, sino que he podido en un momento dado tomar una decisión y ahora esa decisión, mientras que cambio el rumbo de esa decisión, por decirlo así, bueno, tiene su tiempo, tiene su plazo, tiene su... eh, necesita, ¿no?, también de ese esfuerzo espiritual, ¿no?, de volver a tejer, ¿no?, el mundo angélico, esas otras opciones que estamos eligiendo, ¿no?, ese otro camino que queremos tomar. Hay que volver, ¿no?, a reconfigurar las, de nuevo, bueno, pues todas esas personas que van a intervenir, toda esa serie de situaciones que van a intervenir en ese nuevo camino que yo quiero tomar. Y vuelvo a repetir, podrá ser o no podrá ser porque no solamente me afecta a mí y no solamente afecta a las personas con las que voy a interactuar en este nuevo camino, sino que también afecta de una forma muy directa a lo que yo haya acordado en mi pacto de alma antes de nacer. Por eso hay veces que tenemos que tener como esa distancia o esa claridad en no ser infelices, en no tener ese deseo colectivo como sociedad. Eso no quita que uno tenga ilusión, que tenga esperanza, que uno tenga cierta creencia, ¿no?, sociales, etcétera. Por ejemplo, cuando a todos nos gusta, ¿no?, aspirar a que de una forma totalmente acompañada de la suerte, ¿no?, mediante lo que llamamos la lotería, pues nos hagamos millonarios, ¿no? Pero es que a lo mejor en mi plan de alma no está que me toque la lotería. Puedo empecinarme, puedo gastarme dinero, puedo comprar boletos de lotería, puedo sentirme desdichado, infeliz, porque veo que a otras personas en algún momento dado le ha tocado la lotería. Puedo sentirme diferente, inferior, desdichado, infeliz, porque esta persona ha alcanzado la fama, es un actor, es un futbolista, un escritor célebre. Es que a lo mejor en su plan de alma está eso. Y en el mío hay otro camino, ni mejor ni peor. Y si estoy en una parte, en un barrio con unas ciertas condiciones económicas o socioculturales, o tengo que atravesar una serie de desdichas, si tengo que atravesar una serie de situaciones, ¿no?, de dificultad económica, si he nacido en un país empobrecido, si he nacido en una comunidad empobrecida, si me está tocando atravesar ciertas injusticias, si me está tocando atravesar ciertos escenarios, ¿no?, de conflicto bélico, si me está tocando atravesar ciertas situaciones en mi día a día, o por lugar de nacimiento, o por la comunidad en la que estoy, es por algo. Y tenemos que hacer esa revisión, tener esa conversación con los ángeles y comprender en primer lugar nuestro karma, el para qué estoy en esta comunidad, en este país, el para qué tengo esta dificultad económica, el para qué estoy en esta condición sociocultural, el para qué estoy con estas limitaciones económicas, el para qué es lo que ha ocurrido en mis experiencias anteriores. ¿Cómo está mi alma? A lo mejor mi alma está en un proceso incipiente, a lo mejor mi alma no es tan evolucionada como yo creo, a lo mejor mi alma todavía está en un proceso de construcción. Y todo eso nos cuesta aceptarlo desde esas creencias fáciles, rápidas que nos ponemos como sociedad. Esos decretos de yo soy abundancia, yo soy prosperidad, quiero que me toque la lotería, ese aspirar a ser otro que no somos nosotros, en vez de mirarnos hacia adentro, en vez de ser y no hacer, en vez de mantener esa conversación con mi ángel de la guarda, con los arcángeles,
en vez de preguntar, indagar, en vez de estar en comunión con mis hermanos, con este planeta Tierra, en vez de estar en esa unidad que somos, en esta fraternidad, en este amor incondicional que somos, en vez de señalar o en vez de estar maldiciendo, ¿no?, al televisor, a la radio, a las noticias, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué no está sucediendo como sociedad? ¿Por qué estamos vivenciando todo esto? ¿Qué ocurre con el político que roba, que es corrupto y que nos enfada, que nos molesta, que nos sentimos engañados, indignados? Y yo, en mi lugar de trabajo, me llevo a mi casa unos folios, unos bolígrafos o o hago fotocopias o me elaboro un temario de unas oposiciones, ¿no?, del trabajo, etcétera. ¿Quién es mejor que quién? ¿Quién es mejor que quién? ¿Quién no ha estado en un hotel y se ha llevado algo, ¿no?, de ese hotel, ¿no? ¿Quién no ha estado en algún congreso, en alguna actividad y tendemos, ¿no?, como a coger aquellas cosas que o son gratuitas o que creemos que, bueno, no tenemos derecho a llevárnoslas, ¿no? O estamos en un restaurante, ¿no?, y cogemos algún vaso, alguna copa, algún recuerdo, ¿no? Está en nuestro ADN energético ese evolucionar. No somos tan diferentes de otras almas, no somos tan mejores que otras almas. ¿Qué haríamos si viviéramos en vez de un país, en una ciudad, en un lugar cómodo, con una familia cómoda y tuviéramos que hacer o vivenciar la experiencia de otros seres humanos que han crecido, nacido en otra vivencia distintas, económicas, políticas, que tienen que casi sobrevivir o tienen que conectar con su instinto de supervivencia o incluso migrar o marcharse? ¿Qué harías tú? ¿Cómo te comportarías tú si tuvieras que comer? No robaría, no haría, ¿no? No actuaría de una forma en la que tuvieras, ¿no?, que de alguna forma a tu hijo, a tu mujer, a ti mismo, ¿no?, darte ese sustento. No harías cualquier cosa. ¿Qué tan diferentes somos, ¿no? ¿Qué tan mejor creemos que somos? Os abrazo, leo vuestros comentarios. Esta, canalización nos la trae el Arcángel Gabriel. Te invito también a sumarte a la comunidad de YouTube, donde puedes transmitirme tus propuestas, tus dudas, tus inquietudes, tu proceso incluso de despertar y todo aquello que tenga que ver con este maravilloso mundo angélico.